Abuela vende tamales para pagar operación de su nieto. La reacción del cirujano al verla hace llorar a todo el hospital. En las calles polvorientas de un barrio humilde de la Ciudad de México, una abuela lucha incansablemente por salvar la vida de su nieto. Lo que nadie espera es cómo su determinación desatará una ola de emociones que sacudirá los cimientos de uno de los hospitales más prestigiosos del país, cambiando para siempre la vida de todos los involucrados. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando doña Guadalupe Ramírez, una mujer de 68 años con el rostro surcado por arrugas que contaban historias de amor y sacrificio, encendía el fogón en el pequeño patio trasero de su casa en Iztapalapa. Sus manos, agrietadas por años de trabajo duro, se movían con una agilidad sorprendente mientras preparaba la masa para los tamales, una receta que había perfeccionado a lo largo de décadas. «¡Ay, mi Juanito!», suspiraba, mientras sus ojos se desviaban hacia la ventana de la habitación donde su nieto de 7 años dormía. El pequeño Juan Carlos, con su carita pálida y ojeras pronunciadas, luchaba contra una enfermedad cardíaca que amenazaba con apagar la luz de sus ojos traviesos. Guadalupe se secó una lágrima furtiva con el dorso de la mano, dejando una mancha de harina en su mejilla. No era momento de llorar. Cada tamal que preparaba era una esperanza, un paso más cerca de la operación que su nieto necesitaba desesperadamente. «Dona Lupe, ya tiene listos los tamales de hoy». La voz de don Héctor, su vecino de toda la vida, interrumpió sus pensamientos. «Ahorita mismo los estoy preparando, don Héctor». «Pásele en una hora y ya estarán listos», respondió Guadalupe, forzando una sonrisa. Mientras envolvía los tamales en hojas de maíz, Guadalupe recordaba la visita al Hospital Ángeles la semana anterior. El doctor Alejandro Fuentes, un cirujano cardiovascular renombrado, había explicado con frialdad clínica que Juan Carlos necesitaba una operación urgente. «Son 500,000 pesos», había dicho, mirándola por encima de sus lentes de diseñador. «Sin el pago completo, no podemos programar la cirugía». Esas palabras habían sido como un puñal en el corazón de Guadalupe. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? Su hijo Miguel y su nuera Rosario apenas ganaban lo suficiente para mantener a la familia, y los gastos médicos ya los habían dejado sin ahorros. Fue entonces cuando decidió volver a lo que mejor sabía hacer: cocinar. Los tamales de doña Lupe siempre habían sido famosos en el barrio, y ahora, cada uno de ellos representaba una moneda más en el frasco que guardaba bajo su colchón. «Abuelita, ¿ya están listos los tamales?». La voz débil de Juan Carlos la sacó de sus recuerdos. El niño estaba de pie en la puerta de la cocina, con su pijama de superhéroes y una sonrisa que contrastaba con su palidez. «Casi, mi amor», respondió Guadalupe, acercándose para abrazarlo. «¿Cómo te sientes hoy?». «Cansado, abuelita», murmuró Juan Carlos, apoyando su cabecita en el regazo de su abuela. «¿Cuándo podré volver a jugar fútbol con mis amigos?». El corazón de Guadalupe se encogió. «Pronto, mi cielo». «Muy pronto». Besó la frente de su nieto, prometiéndose internamente que haría lo imposible por cumplir esa promesa. Las horas pasaban, y Guadalupe se movía por las calles del barrio con su carrito de tamales. «Tamales oaxaqueños, tamales veracruzanos», pregonaba, su voz resonando en las callejuelas. Cada venta era una victoria pequeña, cada moneda un paso más cerca de la meta. Al caer la noche, exhausta pero determinada, Guadalupe contaba las ganancias del día. 250 pesos más, murmuró, agregándolos al frasco. Miró el total acumulado, 150,000 pesos en 3 meses de trabajo incansable. Todavía faltaba mucho, pero no se rendiría. «Mañana será otro día», se dijo a sí misma, besando la foto de Juan Carlos en su mesita de noche. «Por ti, mi niño, seguiré luchando hasta el último aliento». En el lujoso consultorio del Hospital Ángeles, el doctor Alejandro Fuentes revisaba el expediente de Juan Carlos Ramírez con el ceño fruncido. A sus 45 años, Alejandro era considerado uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de México, conocido tanto por su habilidad quirúrgica como por su frialdad emocional. «Doctor Fuentes, la abuela del paciente Ramírez está aquí. Dice que tiene un avance del pago», informó su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro suspiró con fastidio. «Hazla pasar, pero que sea rápido. Tengo una junta directiva en 20 minutos». Guadalupe entró en la oficina, su figura menuda contrastando con la opulencia del lugar. En sus manos sostenía una bolsa de plástico llena de billetes y monedas.
Buenos días, doctor, saludó con voz temblorosa. Le traigo otro adelanto para la operación de mi Juanito. Alejandro la miró con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Señora Ramírez, ya le expliqué que necesitamos el pago completo antes de programar la cirugía. ¿Cuánto trae esta vez? Guadalupe vació el contenido de la bolsa sobre el escritorio. Son 50,000 pesos más, doctor. Ya llevamos 200,000 en total. El cirujano observó el montón de billetes arrugados y monedas, sintiendo una punzada de incomodidad que rápidamente suprimió. Señora, aprecio su esfuerzo, pero aún falta más de la mitad. El tiempo se acaba para su nieto. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. Por favor, doctor, ¿no podría adelantar la operación? Le juro por Dios que pagaré cada centavo. Alejandro se puso de pie, alisando su bata impecable. Lo siento, pero las reglas son claras. Sin el pago completo, no hay cirugía. Ahora, si me disculpa, tengo otros compromisos. Mientras Guadalupe recogía el dinero con manos temblorosas, Alejandro sintió una voz en su interior que le recriminaba su dureza. La ignoró, como siempre hacía con esas molestas emociones que amenazaban su eficiencia profesional. Saliendo de su consultorio, Alejandro se dirigió a la junta directiva, donde se discutirían los planes para una nueva ala de cirugía plástica en el hospital. En el elevador, su mente vagó hacia sus propios logros. Su penthouse en Polanco, su colección de relojes de lujo, su Porsche estacionado en el sótano del hospital. Todo fruto de su arduo trabajo y dedicación. La junta transcurrió como siempre, entre números, proyecciones y estrategias de marketing. Sin embargo, Alejandro no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquella abuela desesperada. Al terminar, decidió pasar por la cafetería antes de su próxima cirugía. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Doña Guadalupe estaba allí, vendiendo tamales a las enfermeras y visitantes. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, acercándose con el ceño fruncido. Guadalupe lo miró, sorprendida y algo asustada. Perdón, doctor. Es que pensé, si vendo aquí, quizás pueda juntar el dinero más rápido. Alejandro sintió una mezcla de irritación y algo más que no supo identificar. Esto es un hospital, no un mercado. No puede vender aquí. Por favor, doctor, suplicó Guadalupe. Solo déjeme terminar hoy. Prometo no volver a molestar. En ese momento, una enfermera se acercó. Dona Lupe, ¿me guardó mis tamales de rajas? Alejandro observó cómo la enfermera, el personal de limpieza e incluso algunos médicos residentes se acercaban al carrito de Guadalupe. Todos la trataban con cariño, preguntando por su nieto y animándola. «Doctor Fuentes, ¿no va a comprar un tamal?», preguntó uno de los residentes. «Los de Doña Lupe son los mejores de la ciudad». Alejandro, sintiéndose repentinamente fuera de lugar, murmuró una excusa y se alejó rápidamente. Mientras caminaba hacia el quirófano, no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquella mujer, trabajando incansablemente por su nieto, ganándose el cariño de todos a su alrededor. Por primera vez en años, el doctor Alejandro Fuentes sintió que algo en su interior comenzaba a cuestionarse, una grieta en la armadura de indiferencia que había construido a lo largo de su carrera. Pero rápidamente sacudió esos pensamientos. Tenía una cirugía que realizar, y no había espacio para sentimentalismos en su mundo de bisturíes y monitores cardíacos. Lo que Alejandro no sabía era que ese encuentro en la cafetería sería el comienzo de un cambio que sacudiría los cimientos de su vida y la de todos en el Hospital Ángeles. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Guadalupe se había vuelto una presencia constante en los alrededores del Hospital Ángeles. Su carrito de tamales, ahora decorado con dibujos coloridos hechos por Juan Carlos en sus días buenos, era un faro de esperanza y sabor en medio del ambiente estéril del hospital. «Dona Lupe, ¿cómo sigue el chamaco?», preguntó don Ernesto, el guardia de seguridad, mientras compraba su tamal de mole. Guadalupe esbozó una sonrisa cansada. «Ahí la llevamos, don Ernesto. Cada día es una batalla, pero mi Juanito es un guerrero». La noticia de la lucha de Guadalupe por su nieto se había esparcido por todo el hospital. Enfermeras, médicos residentes e incluso algunos pacientes habían comenzado a comprar sus tamales regularmente, conmovidos por su historia y cautivados por el sabor de su comida. Mientras tanto,
El doctor Alejandro Fuentes se encontraba en una encrucijada personal y profesional. Cada vez que veía a Guadalupe, sentía una mezcla de admiración y culpa que lo desconcertaba. Su eficiencia en el quirófano seguía siendo impecable, pero fuera de él, algo había cambiado. Una tarde, después de una cirugía particularmente difícil, Alejandro se encontró caminando hacia el carrito de Guadalupe casi sin darse cuenta. «Buenas tardes, doña Guadalupe», saludó, sorprendiéndose a sí mismo por usar su nombre. Guadalupe lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Buenas tardes, doctor. ¿Gusta un tamal?» Alejandro asintió, sintiéndose extrañamente nervioso. «Uno de pollo, por favor». Mientras Guadalupe preparaba el tamal, Alejandro notó las ojeras profundas bajo sus ojos y el temblor ligero en sus manos. ¿Cómo está Juan Carlos?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. «No muy bien, doctor. Cada día está más débil. Yo no sé si llegaré a tiempo con el dinero». Algo se quebró dentro de Alejandro. Sin pensarlo, sacó su billetera y extrajo varios billetes. «Tome, para el fondo de Juan Carlos», dijo, extendiendo el dinero. Guadalupe lo miró, atónita. «Pero doctor, esto es demasiado». «Por favor, acéptelo», insistió Alejandro, sorprendido por sus propias acciones. En ese momento, un grito rompió la quietud del pasillo. «Código azul en pediatría. Código azul». El corazón de Guadalupe se detuvo. «Juanito», exclamó, dejando caer el tamal y corriendo hacia la habitación de su nieto. Alejandro, olvidando todo protocolo, corrió tras ella. Al llegar a la habitación, vio a Juan Carlos convulsionando en la cama, su pequeño cuerpo luchando por respirar. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó el control de la situación. «Necesito un carro de paro, ahora», ordenó, comenzando las maniobras de reanimación. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de actividad frenética. Alejandro trabajó incansablemente, sus manos moviéndose con precisión mientras luchaba por estabilizar al niño. Guadalupe observaba desde un rincón, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido estable. «Lo tenemos», suspiró Alejandro, el alivio evidente en su voz. Se volvió hacia Guadalupe, que lloraba en silencio. «Está estable, pero necesita la cirugía inmediatamente. No podemos esperar más». Guadalupe asintió, derrotada. «Pero doctor, aún no tengo todo el dinero». Alejandro la miró, una decisión formándose en su mente. «Olvídese del dinero. Operaré a Juan Carlos mañana a primera hora». Los ojos de Guadalupe se abrieron de par en par. «¿Pero, cómo? ¿Por qué?» Alejandro sonrió, sorprendiéndose a sí mismo. «Porque es lo correcto, doña Guadalupe. Y porque sus tamales me han recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo. El verdadero significado de ser médico». Mientras salía de la habitación para preparar todo para la cirugía, Alejandro sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. La noticia de que el doctor Fuentes operaría al nieto de la vendedora de tamales sin el pago completo se esparció por el Hospital Ángeles como fuego en la pradera. Enfermeras, médicos y personal administrativo murmuraban en los pasillos, algunos con admiración, otros con escepticismo. ¿El doctor Iceberg Fuentes haciendo caridad? «Primero nieva en el Zócalo», comentó un enfermero en la cafetería. Pero para Alejandro, la decisión estaba tomada. Pasó la noche revisando el expediente de Juan Carlos, preparándose meticulosamente para la cirugía más importante de su carrera. A las 5 de la mañana, Guadalupe ya estaba en el hospital, sus manos entrelazadas en una oración silenciosa. «El doctor». Fuentes la encontró en la sala de espera, su figura encorvada por el peso de la preocupación. «Buenos días, doña Guadalupe», saludó Alejandro, su voz suave pero firme. «Estamos listos para comenzar. Le prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que Juan Carlos salga bien de esta». Guadalupe lo miró, sus ojos llenos de gratitud y miedo. «Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga y guíe sus manos». Alejandro asintió, sintiéndose extrañamente conmovido. Mientras se dirigía al quirófano,
notó que varios miembros del personal se habían reunido en los pasillos, observándolo con una mezcla de curiosidad y respeto. En el quirófano, Alejandro se preparó como siempre lo hacía, pero esta vez, algo era diferente. Mientras se lavaba las manos, recordó las palabras de su primer mentor: un bisturí en las manos correctas puede sanar más que el cuerpo, puede sanar el alma. La operación comenzó. Las horas pasaron mientras Alejandro trabajaba con una concentración y dedicación que sorprendió incluso a su equipo habitual. Cada incisión, cada sutura, estaba cargada de un propósito que iba más allá de la mera técnica quirúrgica. En la sala de espera, Guadalupe rezaba sin cesar, acompañada por un grupo creciente de personas. Enfermeras que habían terminado su turno, personal de limpieza, incluso algunos pacientes, todos unidos en apoyo silencioso. Finalmente, después de 6 agotadoras horas, Alejandro salió del quirófano. Su rostro estaba pálido por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una luz que nadie había visto antes en él. «Doña Guadalupe», llamó suavemente. Ella se levantó de un salto, su rostro una máscara de ansiedad. «Doctor, ¿cómo está mi niño?». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. La operación fue un éxito. Juan Carlos es fuerte, y con los cuidados adecuados, se recuperará completamente. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Guadalupe. Sin pensarlo, abrazó a Alejandro, sus lágrimas empapando la bata quirúrgica. «Gracias, doctor. Gracias, gracias». Alejandro, sorprendido al principio, le devolvió el abrazo torpemente. De repente, se dio cuenta de que estaban rodeados. El pasillo estaba lleno de personal del hospital, todos aplaudiendo y algunos incluso llorando. «¡Viva el doctor Fuentes!», gritó alguien, y pronto el coro fue recogido por todos los presentes. Alejandro, abrumado por la emoción, sintió algo que no había experimentado en años. Una profunda conexión con las personas a su alrededor, un sentido de propósito que iba más allá de los logros profesionales y las posesiones materiales. Mientras el aplauso continuaba, Alejandro miró a Guadalupe y luego a la multitud que los rodeaba. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. La lección de amor, sacrificio y humanidad que había aprendido de una humilde vendedora de tamales había derretido el hielo en su corazón, recordándole por qué había elegido ser médico en primer lugar. El Hospital Ángeles nunca volvería a ser el mismo, y Alejandro Fuentes, el una vez llamado Doctor Iceberg, se había transformado en un faro de esperanza y compasión para todos los que lo rodeaban. Los días siguientes a la operación de Juan Carlos fueron un torbellino de emociones y cambios en el Hospital Ángeles. La historia del Dr. Fuentes y la abuela de los tamales se había extendido más allá de las paredes del hospital, captando la atención de los medios locales. Alejandro, acostumbrado a evitar los reflectores a menos que fueran para presumir logros médicos, se encontró de repente en el centro de una tormenta mediática. Periodistas acampaban en la entrada del hospital, ansiosos por obtener una declaración del cirujano que había redescubierto su humanidad. «Doctor Fuentes, ¿qué lo llevó a realizar la operación sin el pago completo?», preguntó una reportera, micrófonos en mano. Alejandro, incómodo pero decidido, respondió: «A veces olvidamos que detrás de cada paciente hay una historia, una familia. Doña Guadalupe me recordó el verdadero significado de ser médico». Mientras tanto, en la habitación de recuperación, Juan Carlos mejoraba día a día. Guadalupe no se separaba de su lado, alternando entre rezos de agradecimiento y canciones de cuna. Una tarde, mientras Alejandro realizaba su ronda, escuchó risas provenientes de la habitación de Juan Carlos. Al entrar, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Guadalupe estaba enseñando a un grupo de enfermeras cómo hacer tamales, usando la mesita de la habitación como improvisada cocina. «Doctor Fuentes», exclamó Juan Carlos, su voz débil pero llena de alegría. «¿Quiere aprender a hacer tamales también?». Alejandro, sorprendido por la invitación, se encontró asintiendo antes de darse cuenta. Pronto, el renombrado cirujano cardiovascular estaba con las manos en la masa, recibiendo instrucciones de Guadalupe sobre cómo envolver perfectamente un tamal. «No, doctor, así no», reía Guadalupe, corrigiendo gentilmente su técnica. «Tiene que envolverlo con amor, como si estuviera arropando a un bebé». Alejandro, con harina en la nariz y una sonrisa genuina en el rostro, se dio cuenta de que estaba disfrutando más de este momento que de cualquier cena de gala a la que hubiera asistido en años. La escena no pasó desapercibida. Pacientes,
médicos y visitantes se asomaban a la habitación, atraídos por las risas y el aroma de los tamales. Lo que comenzó como una lección improvisada se convirtió en un momento de unión para todo el piso de pediatría. Esa noche, mientras Alejandro conducía de regreso a su lujoso penthouse, se dio cuenta de que se sentía más ligero, más vivo. La imagen de su Porsche en el estacionamiento del hospital, que antes le llenaba de orgullo, ahora parecía insignificante en comparación con la alegría que había experimentado haciendo tamales con Guadalupe y Juan Carlos. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido él mismo. Convocó una reunión de emergencia con la junta directiva del hospital. «Señores», comenzó, su voz firme pero cargada de una emoción que sus colegas nunca habían visto en él, «propongo que creemos un fondo especial para pacientes sin recursos. Estoy dispuesto a donar mi salario de 1 año para iniciarlo». La sala quedó en silencio, los miembros de la junta mirándose unos a otros con asombro. «Alejandro», intervino el doctor Morales, el director del hospital, ¿te das cuenta de lo que estás proponiendo? Esto podría cambiar completamente nuestro modelo de negocio. Exactamente, respondió Alejandro, una nueva determinación brillando en sus ojos. Es hora de que recordemos por qué nos hicimos médicos en primer lugar. No se trata solo de dinero o prestigio, se trata de salvar vidas y hacer una diferencia real. La discusión que siguió fue acalorada, con argumentos a favor y en contra. Pero al final, la pasión de Alejandro y el impacto de la historia de Juan Carlos prevalecieron. El Hospital Ángeles anunció la creación del Fondo Guadalupe, en honor a la abuela que había inspirado este cambio. La noticia se extendió rápidamente, generando una ola de donaciones de médicos, pacientes e incluso celebridades conmovidas por la historia. El Hospital Ángeles se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos que antes veían la atención médica de calidad como un sueño inalcanzable. Semanas después de la operación, llegó el día en que Juan Carlos finalmente pudo dejar el hospital. La habitación estaba llena de globos, tarjetas y pequeños regalos de todo el personal que había llegado a querer al pequeño guerrero y a su incansable abuela. Guadalupe, con lágrimas de felicidad en los ojos, empacaba las pocas pertenencias que habían acumulado durante su estancia. Juan Carlos, aunque aún delgado y pálido, tenía un brillo en los ojos que hablaba de una nueva oportunidad de vida. ¿Listos para ir a casa?, preguntó Alejandro, entrando en la habitación con una sonrisa. Sí, doctor, exclamó Juan Carlos, intentando saltar de la cama pero siendo detenido gentilmente por su abuela. Tranquilo, mi amor, dijo Guadalupe, riendo suavemente. Recuerda lo que dijo el doctor, hay que ir despacio. Alejandro se acercó a la cama, su expresión seria pero amable. Juan Carlos, recuerda seguir todas las indicaciones que te di. Y tú, doña Guadalupe, no dudes en llamarme si hay cualquier problema, ¿de acuerdo? Guadalupe asintió, la gratitud evidente en cada línea de su rostro. Gracias, doctor, por todo. Mientras ayudaba a Juan Carlos a sentarse en la silla de ruedas, Alejandro notó algo en la mesita de noche. Era una pequeña figura de masa, toscamente modelada para parecerse a un médico. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando la figurita con cuidado. Juan Carlos sonrió tímidamente. Es usted, doctor. Lo hice con la masa de los tamales de la abuelita, para que no se olvide de nosotros. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca podría olvidarlos, dijo suavemente, guardando la figurita en el bolsillo de su bata. El pasillo estaba lleno de personal del hospital, todos queriendo despedirse de Juan Carlos y Guadalupe. Enfermeras, médicos, personal de limpieza, todos habían sido tocados de alguna manera por esta historia de amor y perseverancia. Mientras avanzaban hacia la salida, Alejandro notó que muchos de sus colegas lo miraban de manera diferente. Ya no con el temor o la envidia de antes, sino con un nuevo respeto y, quizás, un poco de admiración. En la entrada del hospital, una sorpresa esperaba a Juan Carlos y Guadalupe. Un grupo de mariachis, contratados por el personal del hospital, comenzó a tocar las mañanitas en cuanto los vieron salir. Juan Carlos, con los ojos brillantes de emoción, miró a su abuela y luego a Alejandro. ¿Puedo levantarme para bailar, doctor? Solo un poquito. Alejandro, riendo, asintió. Solo un poquito, y con cuidado. Guadalupe ayudó a Juan Carlos a ponerse de pie, y juntos comenzaron a moverse suavemente al ritmo de la música. Pronto, otros miembros del personal se unieron,
convirtiendo la entrada del Hospital Ángeles en una improvisada fiesta de despedida. Alejandro, observando la escena, sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. De repente, sintió una mano en su hombro. Era el doctor Morales, el director del hospital. «Sabes, Alejandro», dijo el doctor Morales, su voz cargada de emoción, «cuando propusiste el Fondo Guadalupe, pensé que estabas loco. Pero ahora lo entiendo. Has cambiado este hospital para mejor». Alejandro asintió, sin apartar la vista de Juan Carlos y Guadalupe bailando. «No, Ricardo. Ellos nos cambiaron a todos». Mientras la música continuaba y la alegría se extendía por la entrada del hospital, Alejandro Fuentes supo que había encontrado algo que su éxito profesional y su riqueza nunca le habían dado: un propósito verdadero y una conexión genuina con las personas a las que juraba servir. El Hospital Ángeles, una vez conocido por su tecnología de punta y sus tarifas exorbitantes, ahora era famoso por algo mucho más valioso: su corazón. Y todo gracias a una abuela determinada, un niño valiente y un médico que redescubrió su humanidad. Los meses siguientes a la partida de Juan Carlos y Guadalupe trajeron cambios significativos al Hospital Ángeles y a la vida de Alejandro Fuentes. El Fondo Guadalupe había crecido más allá de las expectativas iniciales, atrayendo donaciones de todo México e incluso del extranjero. Una mañana de sábado, Alejandro se encontraba en una clínica móvil en Iztapalapa, el barrio donde vivían Guadalupe y Juan Carlos. El otrora elitista cirujano ahora dedicaba sus fines de semana a ofrecer consultas gratuitas en las zonas más necesitadas de la ciudad. «Doctor Fuentes, tiene una llamada», le informó una enfermera voluntaria, interrumpiendo su consulta con una anciana con problemas de presión arterial. Alejandro se disculpó y tomó el teléfono, reconociendo inmediatamente la voz al otro lado de la línea. «Doctor». «¿Adivine qué?». La voz emocionada de Juan Carlos llenó sus oídos. «Hoy jugué mi primer partido de fútbol desde la operación». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. «Eso es maravilloso, campeón. ¿Cómo te fue?». «Metí un gol, doctor. Y mi abuelita estaba en la cancha, vendiendo tamales a todos los papás y mamás». Alejandro rió, imaginando la escena. «Me alegro mucho, Juan Carlos. Recuerda seguir cuidándote, ¿de acuerdo?». Después de colgar, Alejandro se quedó pensativo. La transformación en su vida había sido profunda. Su penthouse en Polanco ahora albergaba reuniones de planificación para proyectos de atención médica comunitaria. Su Porsche había sido vendido, y el dinero donado al Fondo Guadalupe. Esa tarde, de vuelta en el Hospital Ángeles, Alejandro se encontró con el doctor Morales en el pasillo. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo el director, su tono serio. «La junta directiva quiere verte». Con cierta aprensión, Alejandro entró en la sala de juntas. Para su sorpresa, los rostros que lo recibieron no eran de desaprobación, sino de respeto y admiración. «Doctor Fuentes», comenzó el presidente de la junta, «sus acciones en los últimos meses han transformado no solo este hospital, sino la percepción pública de la atención médica privada en México. Queremos ofrecerle el puesto de director de responsabilidad social del Hospital Ángeles». Alejandro se quedó sin palabras por un momento. «Yo no sé qué decir». «Di que sí, hombre», intervino el doctor Morales, sonriendo. «Necesitamos más de tu visión en este hospital». Después de un momento de reflexión, Alejandro asintió. «Acepto, con una condición: que sigamos expandiendo nuestros programas de atención comunitaria». La Junta acordó unánimemente, y así, el Hospital Ángeles entró en una nueva era de atención médica centrada en la comunidad. Un año después de la operación de Juan Carlos, el Hospital Ángeles organizó una gran fiesta para celebrar el aniversario del Fondo Guadalupe. El patio del hospital se había transformado en un colorido festival, con puestos de comida, música en vivo y actividades para niños. En el centro de todo, estaba el puesto de tamales de Guadalupe, ahora una institución en el hospital. Juan Carlos, completamente recuperado y rebosante de energía, corría de un lado a otro, ayudando a su abuela y saludando a todos los que conocía. Alejandro, vestido con una guayabera en lugar de su habitual traje caro, observaba la escena con una mezcla de orgullo y humildad. Vio cómo pacientes de todos los estratos sociales convivían, cómo médicos y enfermeras bailaban con familias de pacientes, y cómo el hospital, una vez frío y distante, ahora palpitaba con vida y calidez. ¿Quién diría que unos tamales podrían cambiar tanto las cosas?
doctor. La voz de Guadalupe lo sacó de sus pensamientos. Alejandro sonrió, aceptando el tamal que ella le ofrecía. No fueron solo los tamales, doña Guadalupe. Fue su amor, su perseverancia. Nos enseñó a todos una lección invaluable. En ese momento, Juan Carlos se acercó corriendo, seguido por un grupo de niños, algunos claramente pacientes en tratamiento. «Doctor, venga a jugar con nosotros». Sin dudarlo, Alejandro se unió a los niños en un improvisado juego de fútbol, su bata blanca ondeando mientras corría torpemente tras el balón, provocando risas y vítores de todos los presentes. Mientras jugaba, Alejandro reflexionó sobre el año pasado. El Hospital Ángeles había pasado de ser conocido como un lugar exclusivo para los ricos a ser un faro de esperanza para toda la comunidad. El Fondo Guadalupe había ayudado a cientos de familias a acceder a tratamientos que antes estaban fuera de su alcance. Y él, Alejandro Fuentes, una vez apodado Doctor Iceberg, ahora era conocido cariñosamente como el Doctor Tamal por su personal y pacientes. Al final de la tarde, cuando la fiesta comenzaba a menguar, Alejandro se encontró sentado en una banca con Guadalupe y Juan Carlos. «Gracias», dijo simplemente, mirando a la abuela y al nieto. Guadalupe tomó su mano, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «No, doctor. Gracias a usted por abrir su corazón. Mire a su alrededor, todo esto es gracias a usted». Juan Carlos, cansado pero feliz, se recostó contra el hombro de Alejandro. «Doctor, ¿sabe qué quiero ser cuando sea grande? Quiero ser médico, como usted». Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de emoción. «Serás un gran médico, Juan Carlos. Pero recuerda, el instrumento más importante de un médico no es el bisturí o el estetoscopio. Es el corazón». Mientras el sol se ponía sobre el Hospital Ángeles, bañando la escena en un cálido resplandor dorado, Alejandro Fuentes supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Ya no era solo un cirujano hábil, sino un sanador en el sentido más profundo de la palabra. La historia de la abuela que vendía tamales para salvar a su nieto no solo había cambiado la vida de Juan Carlos, sino que había transformado un hospital entero y recordado a toda una comunidad el poder del amor, la perseverancia y la compasión. Y todo comenzó con un tamal y un corazón dispuesto a cambiar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.